Ay, Buenos días, mi nombre es Carlos Zamora y hoy le vamos a hablar sobre la ciudadanía en la Roma antigua. Con mi grupo de compañeros, Yamilei Turralta Ibarra, Jonathan Cedeño, Cristian Esparza Bravo y Carlos Choe Yepes. Mi tema es los derechos ciudadanos en la Roma antigua. La ciudadanía igualaba a todos los ciudadanos en derecho tanto político como privado. Al principio solo el ciudadano romano podía servir en legiones y sobre el peso de carga del servicio militar, siendo en muchas ocasiones la política de concesión de la ciudadanía en recursos para ampliar la leve de soldados. Los únicos que no tenían derecho en la sociedad eran los esclavos. La única manera para que un esclavo tuviese derecho en la sociedad era obteniendo su libertad por medio de su amo, como testamento. Solía pasar por la muestra de generosidad que tenían algunos amos. Cuando un amo moría, solían dejar un testamento que le dejaba alguna propiedad o dinero que le serviría para su liberación. Obtención de la ciudadanía. La ciudadanía se adquiría por nacimiento, concesión o manumisión. Así, todo hijo de romanos nacido de un matrimonio legal era romano. También lo era el individuo o comunidad que recibían este privilegio como donación del pueblo o del emperador. Una persona no se podía considerar ciudadano si no poseían dinero. Uno, después de haber pasado años de intermediario de su amo en los negocios, podían ganar un peculio. Gracias. Ahora mi siguiente compañero. La vida de los ciudadanos en la antigua Roma. La sociedad romana era patriarcal. Solo los varones tenían el poder económico y político. Dentro de la estructura familiar, el padre familiar tenía poder absoluto sobre todos los miembros del grupo, desde los familiares directos hasta los siervos y esclavos. Los romanos fueron una civilización de la antigüedad desarrollada en entorno de la ciudad de Roma. Esta civilización dominó en el siglo VIII a.C. y se exportó por gran parte de Europa, el norte de África y Asia. Se originó en la región del Lacio, en el centro de la península itálica. A lo largo de 12 siglos se expandió por la lengua del mar Mediterráneo. La siguiente página. Las clases sociales en la antigua Roma. Las clases que se distinguen fueron tres: patricios, plebeyos, esclavos. Los patricios eran familias más ricas que poseían las tierras. Los plebeyos eran libres y tenían derechos, pero no tantos privilegios como los patricios. Los esclavos habían públicos y privados. Y trabajan en público. Los privados pertenecen a familias patriarcales y suelen trabajar en el servicio doméstico. A continuación, mi siguiente compañero. ¿Qué podían hacer a los ciudadanos? Un ciudadano romano no podía ser torturado o azotado, tampoco podía ser condenado a muerte, excepto en caso de traición. En ningún caso un ciudadano podía ser crucificado. La ciudadanía romana era una posición social privilegiada en la relación con las leyes, estatus social, propiedad y acceso y posiciones de gobierno, que se le otorga a los ciertos individuos a lo largo de la historia de la antigua Roma y fuera de Italia. No estuvo relacionada con ser habitante de un territorio bajo dominio romano, hasta que la Constitución Antonina del año 212 a.C., cuando fue otorgada la ciudadanía romana a todos los hombres libres dentro del imperio. Ciudadanía de los extranjeros. Quienes no formaban parte del pueblo romano son extranjeros. En esto se consideraban diversas categorías a los habitantes de los pueblos vecinos. Los latinos se les concedía un estado próximo al ciudadano llamado Luis Latini.
que posteriormente se sucedió a otros pueblos, los demás extranjeros, que tenían relación con Roma. Eran llamados peregrinos y podían tener relaciones jurídicas con los ciudadanos, aunque no tenían derechos políticos. Los extranjeros que no tenían relaciones pacíficas con Roma eran llamados bárbaros. En el año 212 después de Cristo, el emperador Antonio Caracalla otorgó a la ciudadanía a todos los habitantes libres del imperio. Situación de las mujeres en la antigua Roma. En Roma no vivían nada más matronas, patricias, a su servicio se encontraban otras mujeres con mayor o menos libertad. Más allá de su papel de madres, las mujeres sufrían innumerables limitaciones legales. No podían hacer testamentos y estaban de por vida sometidas a tutela masculina en todos los negocios jurídicos que realizaban. En algunos casos no heredaban ni podían disponer de sus bienes en favor de sus propios hijos. Los castigos en la antigua Roma. Las penas eran morir siendo lanzado a las bestias salvajes, ahorcamiento o crucifixión, cuyo castigo era el doble, pues no solo se ponía a fin a la existencia del condenado, sino que también, y además de los individuos, morían sin reposar los pies sobre la tierra, no obteniendo el amparo de los dioses manes. Buenos días. Yo le voy a hablar sobre la fundación, la monarquía y la República de Roma. La fundación. Según la leyenda, la antigua Roma fue fundada por dos hermanos y semidioses, Rómulo y Remo, el 21 de abril del 753 a.C. La leyenda afirma que durante una discusión sobre quién gobernaría la ciudad, o en otra versión dónde estaría situada, con ello, Rómulo asesinó a Remo y nombró a la ciudad tras sí mismo. Esta historia de la fundación de Roma es la más conocida, pero no la única. La elección de la monarca y la antigua Roma fue la primera forma política de gobierno donde la ciudad del estado de Roma fue gobernada por 7 reyes, pertenecientes a la dinastía latina y etrusca. La elección del rey era muy diferente a la idea que tenemos en la actualidad. De las monarquías, cuando el rey moría, Roma entraba en un periodo de interregno, donde nombrado varias personas como interrex, las cuales eran elegidos por el Senado y su función era de mantener las actividades del rey a falta de este. La monarquía de Roma finalizó el reinado del Tarquinio. La monarquía romana finalizó tras el reinado del Tarquinio, un rey cuyas horribles acciones provocaban que fueran expulsadas por el Senado y que Roma se convertiría en una república. República de Roma. La República de Roma se inició en el 509 a.C. y terminó en el 27 a.C., siendo el periodo en el que Roma se convirtió en la mayor potencia en la península itálica. También fue un periodo de grandes cambios, con la aparición de numerosos cargos e instituciones que venían a sustituir a la monarquía. Se creó un triángulo de poder del que